Chalaura. Pues estamos con don Ignacio Martín Sequeros, que es un auténtico icono de la música española. Tal y como lo Bueno, dice. lo que nada, lo que usted mande, lo que usted diga, y yo no me considero icono ni nada, soy una persona de la calle normal que hace actividades que las ha hecho a lo largo de la vida, porque yo empecé haciendo cosas de música con 7 años, Con siete. que sí, sí, yo lo cuento en mi libro que presenté en el 2015, de un alma viajando por la cuarta dimensión, en donde comentaba que yo cuando hice la primera comunión, pues con los dineros que me dieron los familiares que me metieron en el bolsillo, me fui a una ferretería que había, bueno, era una casa de juguetes que había cerca de mi casa y yo a mis 7 años me compré una armónica, que, bueno, una armónica, no sé si le haría a los chinos o quién le haría en aquel momento, pero era muy rutinaria. Y empecé a tocarla con tanta satisfacción y tal que mis padres, que dieron cuenta que me gustaba ese tema, me regalaron una Honer esa Navidad, diciendo que eran los Reyes Magos, y era una de la marca Seductora, que la conservo, está hecho unos zorros, pero la guardo. Yo tengo ahora mismo almacenadas unas 70 armónicas, nada más 70. aproximadamente, y las tengo todas guardadas. ¿Por qué? Porque yo la toco bastante y sobre todo la mayoría de las que tengo son cromáticas, Ajá. aunque también tengo diatónicas de blues y tal, en todos los tonos y tal, pero las uso menos. Las uso, las cromáticas me gustan más porque tienen todas las notas, como sabes tú, el piano. Sabes que una armónica cromática es, si tocas normal, como sería la diatónica, tiene las notas blancas del piano y cuando aprietas la palanca del dedo de la armónica, aquí tengo una por ejemplo, de, cuando aprietas aquí la palanca esta, entonces elevas un tono o medio tono, con lo cual te están dando de cada nota los semitonos correspondientes de la escala. Y de esta manera, pues puedo hacer melodías, pues como la puedo hacer en el piano tocando las blancas y las negras. Cosa que con la única manera de conseguir hacer eso en las diatónicas, las que tocan de blues o llaman de rock y tal, pues es forzando la lengüeta, que también lo puedo hacer yo, y de hecho fuerzo también la lengüeta en las cromáticas. ¿Y qué ocurre con eso? Que las lengüetas se acaban deformando de su posición normal y se acaban desafinando. Yo he intentado por todos los medios de que afinarlas, pero es imposible. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando tienes una grabación muy responsable, comprarte una nueva, Comprarte una que nueva. no son baratas. Las cromáticas son mucho más caras que las diatónicas, pero las tienes que comprar si quieres hacer algo decente. Entonces, ¿qué haces con la que te fallaba? Pues la guardas. Y voy almacenando muchas que tienen algún tipo de problema, intentando a lo mejor, bueno, pues algún día consigo arreglar una y tal, porque luego al desarmarlas, fíjate de lo que te estoy hablando, no de lo que pensabas. Y al desarmarlas, pues resulta que tiene unos tornillos especiales, que tiene unos muelles especiales y tal, y que a veces al intentarlo montar se pierden y no lo encuentras. Un muelle chiquitito no me van a encontrarlo. Y entonces, pues con otra, pues ya sabes que la mancha de una mora con otra mora se quita. Bueno, Eso dicen, pues algo parecido. El caso es que esa es la razón por la que tengo tantas armónicas. y Algunas funcionan bien y otras no. el que tú con 7 años lo tuvieses tan claro fue porque tú tienes antecedentes familiares, no tienes ningún antecedente familiar. ¿A quién habías visto? ¿Quién te había metido el veneno? ¿Cómo fue? Pues mira, me cuenta mi madre que yo cuando era chiquitín, pues como todos los niños lloraba. Pero si me ponía la radio música, automáticamente me callaba. Y mi madre decía, este va a ser músico. O sea que tenía una iniciativa, me llamaba mucho la atención la música. Yo tenía una hermana que tocaba el piano cuando yo tenía 6 años por ahí. Tocaba el piano y yo en cuanto ella se iba a sus clases o lo que sea, abría el piano y empezaba a intentar tocarlo. Y tocaba cosas y me salían cosas.
y mi hermana se ponía muy nerviosa y le decía a mi padre, oye, Ignacito, vamos, está tocando el piano y tal y cual. Buscaron una llave y cerraban el piano cuando se iba. Qué fuerte. Pero yo encontraba la llave. Y luego ella tocaba también el acordeón, que ella fue una eh, eh, profesora y además examinaba a gente tocando el acordeón. Ajá. Igual yo le buscaba el acordeón y porque una de las cosas que tiene el acordeón piano, que es la que ella tenía, es que tiene, aparte de las teclas del piano de la derecha, pues tiene los botones de la izquierda que tienen do, sol, re, la, mi, si, tú sabes de eso porque eres músico, y entonces ahí tiene la escala de los acordes preparadas con esa disposición que tú sabes, mayores, menores, séptimas, Exacto. novenas y tal, y lo haces todo con la mano izquierda, y eso tiene una técnica, y acabé descubriendo bastante de esa técnica. ¿Eh? Y claro, luego tenías que combinar a la derecha, a la izquierda. Y llegué a tocar un poco de acordeón, que incluso la utilicé en la película de La tonta del bote de Lina Morgan, que mucha de la música que aparece ahí la hice yo. Exacto. Hay un señor que está tocando el piano mientras ellos están bailando y tal que cual, y la música que interpreta la hice yo, que me pusieron no estaba grabada la música que se supone que hacía un señor allí, y yo le grabé una especie de rock and roll con lo que bailan, y yo estaba viendo la pantalla cómo lo bailaban y tocando lo que se me ocurría por el piano. Qué O fuerte. sea, he tenido inquietud, incluso guitarra también, ahora últimamente no toco tanto, pero también he aprendido a hacer algunas cosas y composiciones con la guitarra. Sí, porque en la Wikipedia y en todos los cachivaches online que Olvídalo. aparecen por ahí, apareces como productor, como que también tocas los teclados, por supuesto como bajista, como guitarrista, pero todo eso, ¿te empapaste de ello de una manera autodidacta o tuviste algún maestro, fuiste a algunas clases, pasaste por el conservatorio? ¿Cómo era aquella Mayor, época para aprender? Estamos hablando de los años 50, años 60, años 40. Cómo se las apañaba uno que tenía la inquietud tan descomunal que tenías tú para aprender tanto? bueno, era más complicado que actualmente, pero tenía mucho de autodidacta. Te acabo de decir que sacando la llave y hacía mis pinitos, eso es autodidacta, ¿no? Y lo mismo lo hacía para el acordeón y tal. Me dijo alguna disposición cómo poner los dedos y tal, ¿no? Pero vamos, practicando todas las cosas que quieras hacer en esta vida, todo, música, electrónica que he hecho también, todo informática que también he hecho, y, y muchas cosas que haces, tienes que hacerlas sabiendo que te vas a equivocar constantemente intentándolo. Y yo digo que por lo menos tienes que tener la ley 50, es decir, después de 50 equivocaciones empiezas a saber de qué va la cosa. Y, y la cosa es que hay gente que está por 20 equivocaciones y dice, bah, esto no es para mí. Y Claro. lo deja, y lo deja. Pero tienes que insistir porque todos, hasta incluso los que lo han hecho maravillosamente, todos se han equivocado. Pero todos han tenido diciendo, yo los hago esto por, ya sabes, por las frases esas que se dicen, Por mis queridísimos, ¿no? Por mis o santísimos. lo que sea. Pero es que si no tienes esa intención, no consigues nada en la vida. Y entonces yo le he puesto mucho interés a cosas que me han gustado. Ya ves, el cambio del chupete por la música, pues era una buena primera intención. Totalmente. Pero que lo he intentado y he sido un manitas. Yo he desarmado muchas cosas que se habían estropeado, intentaba buscar la causa de por qué y muchas veces conseguía eh, cambiar esa causa por mejorar la cuestión y ponerse a funcionar, ¿no? Así yo he hecho, por ejemplo, radios también en electrónica, estudiando electrónica, he hecho radiotransistores y cosas de esas en fin, hemos hecho muchos circuitos y merece la pena el, el, el intentarlo. Exactamente. Eso o cualquier cosa de la vida. Es que Exactamente. no debes de, si tienes la intención de verdad de hacer algo, persíguelo. Entiendo que Ignacio Martín Sequeros, por lo que me estás contando, cree más en la persistencia, en la insistencia,
en el aprendizaje, en el fallo-error, que en la suerte. ¿O también crees mucho en la suerte? No, no, yo creo más en la persistencia, como dices tú, y tal. Y hay mucha gente que, por ejemplo, dice, ¿cómo se estudia? Vas al conservatorio, estás haciendo musarañas porque no te interesa o porque no lo ves pesado, cansino y tal, y tú no sales de ahí siendo un músico ni siendo nada. Es más, ahora mismo en el conservatorio, ya desde hace pocos años, han hecho una nueva forma de enseñanza porque se han dado cuenta de que no consiste solamente en aprender lo que está escrito en una partitura, es que consiste también en saber interpretar. Por eso hay los puntillos, los silencios y las ligaduras y todas estas cosas, para saber interpretar el sentido musical que esa partitura quiere decir. Es una forma escrita, es como cuando tienes una poesía escrita y tú no puedes hacer porque no te dice nada. Pero si le dices nani, nanana, ni no nana, nana, nani no nanana, y entonces ves que tiene un sentido. Y entonces lo que ha hecho el conservatorio es, vale, ya te la sabes, ahora la tocas de memoria. Te quita la partitura y tienes que interpretar toda la partitura sin verla. Y nota a nota y que no te equivoques en ninguna nota. Eso lo hacen mucha práctica, sobre todo los que ya están en cuerpos superiores, por ejemplo, de cualquier instrumento. Pues lo hacen para fijar que la gente efectivamente sepa expresar lo que trató de decir el que lo compuso. Y de eso tú sabes mucho. Y cuando te sabes una partitura y ahora tienes aquí, empiezas a tocarla y le das un sentimiento que es cuando alguien dice, joder, ¿cómo toca ese tío? Tal, porque no se trata de interpretar, Ah, se se trata de expresar. trata de saberlo como el sentimiento que tiene que tener. Exactamente, expresarlo, exactamente. Me hizo mucha gracia, empollándome la entrevista, Ignacio, que del Ramiro de Maeztu han salido mucha gente importante. Ha salido el presidente del gobierno, la reina de España y salieron los pequeñiques. Bueno, es que es un instituto bastante amplio Sí, y que ha dado, pero hay otros centros también que han dado gente que todos no cabían en el Remir Maestro, está claro. Pero bueno, incluso cuando yo ya he dejado de estar allí, pues que fue hacia el 61, por ahí yo lo dejé, pues se han multiplicado los edificios de allí. Había un gran campo de fútbol que lo han convertido en edificios para más enseñanza. Y si entonces había un montón de gente, ahora hay muchísimo más. Cuando yo lo dejé, no había mujeres estudiando allí. Ah, fíjate, no sabía. Cuando, en el 61 no había mujeres. Pero ya cuando ya lo quisieron modernizar y cuando tenían más espacio, sí que metieron a mujeres. Y ya era un instituto mixto. Lo que pasa es que yo he ido después, algunas veces me reúno allí con gente de mi generación y damos una comida, un tal y que cual, y una cosa momona, pero lo que me da pena es que a lo mejor en las paredes hay pintajos que ponen los que hacen cosas de estas y eso es muy difícil, pues lo quitan y lo vuelven a poner. Ya. Y eso es una pena porque los tiempos que yo estaba eran Antonio Magariños, que allí es muy considerado, y él es el que nos formaba todos los días. Y estaban las paredes súper limpias. Y además a las 9 de la mañana teníamos que estar todos y formados como hacen los militares. Sí, sí, de punta en blanco y voy al paso de revista. Claro, y si faltaba algún alumno, ¿quién falta ahí? Y bueno, se le caía el pelo, pues enseguida llamábamos a la familia, oiga, su hijo, ¿qué ha pasado? Y tal. Y esto, o sea, iba un control y íbamos entrando al instituto todo por filas, porque íbamos, claro, por aulas y tal. A ver, el grupo uno a y tal, y cual, pum, va. Iba como el servicio militar. Sí, sí, vamos, como ahora en los colegios, igualito. ¡Ah! No sé, era otra forma de hacer las cosas. Supongo que a algunos les parecerá mal tener equilibrio y orden, porque ahora lo que mejor se premia y se lleva es no tener orden ninguna, hacer lo Ya, que te da la ya, gana, exactamente. pero en esos tiempos no era así. Ya ves, ya ves. Y yo creo que ha tenido más ventaja porque luego han salido cosas interesantes de gente que se lo toma en serio. Bueno, pues tan interesantes como los pequeñiques. Tengo la sensación de que en aquel momento crear un grupo era sí que era mucho más arriesgado que ahora. Porque yo tengo la sensación de que
No, Me voy a explicar, a ver si consigo explicarme. Mm, daba la sensación desde fuera, desde mi perspectiva histórica, que es una perspectiva histórica de 40, 50 años después, que crear un grupo musical entonces podía levantar suspicacias de libertinaje y a lo mejor me estoy equivocando. Entonces, quiero que me lo desmientas. equivocando. Quiero que me lo desmientas. Mira, yo te cuento mi versión. Mi versión que la he pasado porque yo fui uno de los creadores del grupo en el año 59 y he Claro, mantenido, claro, soy ahora, por eso te lo pregunto. Claro, claro. de los que están activos, soy el único que queda desde el año 59. Se me apaga la luz. Le pongo luces. Y eh, entonces para nosotros la música era una actividad complementaria. No, no era dedicarnos a eso y borrar todo lo demás. No, era complementario. De hecho, lo que cuento en el libro también, que nos juntamos en una actividad del teatro y tal que cual, donde nos llamaron por las aulas diciendo, ¿quién quiere hacer algo de la música para la fiesta de Navidad y tal? Y bueno, pues nos levantamos, Alfonso y yo, que estábamos en la misma clase, pues nos hacemos y tal, con mi hermano Lucas y tal. Y bueno, pues así se fue montando la historia, ¿no? Y era una actividad más. Pero no, es que no, cuando empezábamos no ganábamos ni un duro. Bueno, digo un duro porque entonces eran pesetas Ya, y ya. no ganábamos nada. Lo máximo que podíamos conseguir como gran éxito es que cuando íbamos a un festival, que normalmente ibas a centros universitarios y tal, que te pagaran ya los taxis para llevar instrumentos, que no eran tantos como los de ahora, pues esa llevada Eso ya era la leche. era alucinante. O sea, que tuviera el privilegio de que te pagaran los taxis o que te pagaran una cantidad que de verdad pagaran el importe de los taxis, que no eran tan caros. Pero, o sea, y eso te daba que era una perspectiva que no tiene nada que ver con lo de ahora. Lo que pasa es que vas durando tiempo y si insistes, como siempre decimos y tal, vas perfeccionando, aunque incluso no tengas clase. Y luego, si además consigues que alguien te dé clases y tal, mejoras todavía tu perspectiva y, y vas mejorando. Pero luego, dentro de un grupo, que ha habido muchos cambios, es en efecto, pero vamos, después de 66 años, hemos hecho unas recientes, en el mes de octubre estuvimos actuando en Santander y en Bilbao, Lo sé. en dos teatros cada uno de allí y tal. Y bueno, la gente con mucha aceptación y tal. Pero que todavía seguimos intentando. Fíjate que somos 8 músicos. De los 8 músicos, el batería, que es Félix Arriba, que entró en el año 67 en el grupo. Tony Obrador, que estuvo en los años 68 y luego se fue y luego está con nosotros los últimos 10 años más o menos. Nosotros tres somos los únicos que actuamos sin la partitura delante. Normalmente todos los demás del grupo, llevan unos atriles con unos iPad donde van escritas digitalmente las partituras Fíjate. y manejan las pasadas de las hojas con el pie. Le dan un botón al pie y cambia la hoja, para adelante o para atrás. Lo que cambia los Y tiempos. bueno, y es lo que se lleva ahora, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues claro, todo el mundo lleva escrito y nosotros lo sabemos bastante bien. Todos llevan escrito lo que tienen que hacer, porque son arreglos que efectivamente que en algún momento han sido modificados pues para hacer una mejor armonía, para hacer lo que sea, o sea, que permite también cambios. Andando No el está tiempo, andando el tiempo, ese grupo que fueron los pequeñiques, que empezó siendo una reunión de colegas del Ramiro de Murco para hacer actividad complementaria a sus estudios principales, derivó en un grupo muy mítico, que le ha puesto música a buena parte de las generaciones de españoles desde entonces para acá. Y claro, eso implica, la longevidad de este grupo, implica que ha pasado mucha gente, que habrá habido buenos y malos rollos como en todos los grupos, pero la clave es que ese grupo sigue, es decir, siguen activos. Y perdón por autocitarme, yo este verano tuve el privilegio de telonear con un cantador de copla a los Brincos, que también siguen, digamos, lo que pasa es que son posteriores, nacieron después,
Pero ese tipo de heroicidad de que pervivan los grupos, ¿a qué se debe? ¿A qué qué crees tú que cuál es la razón, Ignacio? Porque Hay eso es muchos mucho, problemas. eso es mucho. Mira, el Los Brincos ahora mismo está actuando también como batería, que lo fue Fernando Arbés y falleció. Pues está actuando de las últimas actuaciones Félix Arribas, nuestro batería, sin dejar pequeñiques. Y, y claro, está renovada casi toda la flota. Sí, 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 sí. Los que se han muerto no te pueden opinar de por qué lo dejaron. Es que ya no era posible. Claro, claro. O sea, Juan Junior, su hermano Morales también, Miguel, y Juan Pardo y todas estas cosas, bueno, pues ha habido una historia que lo han hecho ir, pero se han ido adaptando al éxito de esa época que a todos les dejó clavado, ¿no? Claro. Mira, ahora mismo se ha muerto esto, que ha sido la noticia reciente de esta mujer a la que asesinaron, Sí, claro, sí, sí. ¿lo En es? Carnita Polo, en Carnita Polo. Guerrilla Polo, y todo el mundo recuerda aún el Paco, 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 que no sé si a ti te pilló de muñe enano. O sea, pero sí, Muy pero enano. todo el mundo le recuerda por esa canción que hizo algunas cosas más, ¿no? Y ha sido la gran noticia de la semana cuando hay gente muy importante, Claro, incluso que ha hecho cosas mucho mejor que ella, ¿no? claro. Pero cuando se da una circunstancia sorprendente, como ha sido lo que ha pasado con esta mujer, pues se convierte en una noticia como si fuera, como si empezara el mundo distinto, ¿no? Y no, la vida es un cúmulo tú estás tan tranquilo, te levantas y pasa algo que no esperabas y se convierte en una noticia cuando a lo mejor eso ya estaba huyendo por muchos lados. Exactamente, exactamente. Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de los países que se supone que son de primera línea, todos presumen de tener unas bombas atómicas impresionantes y que además vamos, están 100 apuntando a diferentes países y una sola bomba nuclear de esa que explotara haría perecer a la mitad del planeta Tierra. Sí, totalmente. Que no, Y lo que quedase no iba a quedar muy bien parado porque no, no, no. ¿para qué quieren más de 100 si con una es suficiente para aniquilar una buena parte? Exactamente, exactamente. Sí. Y bueno, pues estas cosas, si estás un poco con el alma encogida, mira, la diferencia de lo que pasa ahora, la gente joven no sabe qué hacer, qué estudiar, porque luego que le den un trabajo no está la voluntad de su quehacer, sino está la voluntad política y mil historias que hay. Claro. Y no está claro, porque los grandes inventos no se hacen en general dentro de nuestro país, sino que dependen de lo que se hace en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos y tal y que igual, en su mayor parte. Bueno, y si no, y si son una gente que se supera mucho, les contratan estos países para desarrollar lo suyo. Entonces, eso no ocurría en los años 60, cuando yo estábamos con la cosa de la música y tal, sino que hacíamos cualquier cosa ¡ra! Florecía maravillosamente y todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir. Entonces ponías mucha ilusión en hacer cosas, porque eso fructificaba. Tenía No, una repercusión inmediata y no, no inmediata, no inmediata, pero veías que se iba y también dependía un poco del esfuerzo que le pusieras, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, pues claro, la ilusión era tener coche y todas estas cosas. Conseguíamos el 600 o similares, y no. Yo tuve la suerte de tener una Alpina de Renault en esa época y para mí era, bueno, un sueño, ¿no? Y para mucha gente que me veía con él, dice, ¡jo, este tío es multimillonario! Que va, ni mucho menos. Sí. Y bueno, pues esas ilusiones que ibas cogiendo y que veías que iban saliendo hacia adelante, ¿no? el... Pero eso se ha ido invirtiendo. Exactamente, exactamente. Esa falta de esperanza o esa falta de ilusión, porque aunque uno haga mucho, cree que no va a fructificar, que no va a tener una repercusión, que no va a tener una recompensa ni siquiera en trabajar en aquello para lo que ha estudiado. Tú si estuvieses en ese lugar, ¿qué recomendarías? Pues es que es muy complicado, porque influye mucho actualmente la política del país, Claro, y sobre todo los que nos mandan, porque ahora hay mucho control. Ahora se está hablando, por ejemplo, de esa baliza
electrónica que quieren ponernos en los coches y tal, que hay mucha gente que piensa, mucha gente que conoce y sabe que eso es una forma de controlarnos. O sea, porque cuando estás localizable o localizable en un punto de la carretera, estás mandando una señal en un ordenador que mira, este aquí y tal y que cual. O sea, que nos controlan ciertamente, es una forma de control, Sin duda, no es una forma de ayuda. sin Porque duda. luego vienen o no y tienes otros medios, llamas a estas empresas que te ayudan para resolver el problema del coche y todas estas cosas, y al final a lo mejor la Guardia Civil viene ya al humo de las velas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se ha solucionado? Ya está solucionado. O sea que es una forma de controlar. Y no solamente eso, es que eso causa una cantidad enorme, comprando todos los españoles un aparato de 60 euros, pues se llevan los que lo fabrican, los que lo distribuyen, una cantidad enorme de dinero. Totalmente. Y Total. ahí está, en el negocio, que dicen los Exacto. catalanes, Al negocio. ahí está el tema, el negocio. Entonces, bueno, y se dan estos tipos de absurdos porque realmente no te vienen a ayudar cuando tienes que necesitar la ayuda. Pues Y si tienes que esperar a quien te ayuda, sí. se puede resumir en que los jóvenes de ahora, o los que tienen ese estado de ánimo, que sean muy conscientes de que también depende de ellos, de su información, de que se informen, de que sean activos, de que sean proactivos y de que traten de cambiar la sociedad que les ha tocado vivir. Yo conozco jóvenes que sí tienen esa idea y ese interés, ¿eh? Los jóvenes, muy jóvenes, están creando incluso empresas, concretamente el hijo de una sobrina mía, que está creando una empresa de perfumería. Y además lo hace fenomenal, con mucho empeño. Tú fíjate, crear con todo lo que hay ya, el Chanel y tantas historias que hay ahora montadas, que piensen hacer su propia empresa de perfumes. Porque ha estudiado eso, claro, lo ha estudiado, pero lo está desarrollando y con un par de amigos y tal, se está montando una empresa. Y es un chaval que tiene 21 años, 22 años. Y claro que lo va a conseguir, lo está consiguiendo. Y está siendo conocido porque está metiendo por las redes formas en que puedes crear estas cosas y tal, qué debes y qué no debes de hacer y tal, y lo divulga, y a mucha gente creándole interés por ello, ¿no? Y es una cosa que no es normal, porque tú vas a donde venden los perfumes y nadie te dice el contenido ni todas las cosas que te está diciendo este, ¿no? Porque está preocupado y sigue empeñado y lo conseguirá. Bueno, pues como eso puede haber otras actividades. Ahora en informática, ¡buah! Una de las cosas que nos trae a todo, a mí me da igual, yo paso, o sea, yo no me considero artista. Si quieres decir lo que me considero músico, pues sí, porque he hecho y sigo haciendo. Tú tienes que ir a YouTube y pones en YouTube Ignacio Martín Sequeros, que es mi nombre, Lo he hecho, lo y he hecho. verás las cosas que estoy haciendo. Sí, sí, Lo pongo gratis en YouTube con la armónica cromática. Estoy haciendo muchas cosas que habrás visto alguna, ¿no? sí, 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 sí. Y no lo hago por el dinero. Es que no lo hago por el dinero. Afortunadamente vivo de otras cosas. O sea, puedo vivir de otras cosas. Aunque haga música y a veces estas galas que hemos hecho nos han pagado, por supuesto, pero yo vivo también de otras cosas. No estoy preocupado de estar haciendo galas y de estar, porque siguen siendo una paliza, ¿no? Aunque los medios ahora lo hacen más fácil. Pero es que tienes que hacer las cosas porque te apasionan y quieres. ¿Que no cobra dinero? Pues ya llegará. Ya llegará. Ignacio Martín Sequeros era consciente, él y su grupo, de la repercusión que tenía el telonear a los Beatles. ¿Sabíais quién? Bueno, entiendo que sí sabíais, por supuesto, y imagino que además os causaría mucha admiración En cuando... el libro lo cuento y cómo surgió la idea y por qué. Y tengo 4 capítulos en el Pequeñique, su auténtica historia. Pues en este libro cuento eso, de esa época, y vamos, y cuento anécdotas y todo de ese momento y tal. Nosotros en ese momento efectivamente que lo conocíamos, nunca habían venido a España, no daban en televisión tampoco conciertos de ellos, pero nosotros escuchábamos los discos y además sintonizábamos con la emisora que había en Radio Torrejón que manejaban los americanos en aquella época, Pero, luego los echaron. pero te quiero preguntar una cosa, a colación de lo que te dije de crear el grupo. Los Beatles, eh, qué imagen se tenía?
por el pueblo y por las autoridades de los Beatles. Dime exactamente qué se pensaba de los Beatles a nivel establishment y a nivel de la gente. Si había La mucho... mayoría de la mayoría de la gente aquí pensaba que era un grupo que era famoso por lo que llevaba los pelos más largos, que más o menos como yo lo llevo un poco más. Y eso era su fama, no la música, sino su fama, porque la música no se retransmitía en las emisoras. Había solamente La Voz de Madrid, por ejemplo, con Ángel Álvarez, que sí ponía los últimos éxitos de Estados Unidos, de Inglaterra y tal, y esos sí los escuchábamos a través de él y pocas emisoras más. O sea que aquí la gente, lo que se retransmitía en las emisoras es a Antonio Molina, que lo hacía muy bien, Ya, Flores, que bueno, que hacía sus cantes, Carmen Sevilla y todas estas cosas, pues los cinco latinos, como mucho más moderno, es lo que se programaba, que tampoco era un grupo español. Los de Only You, estos, sí. Sí, sí, sí. Es decir, era una música o más melódica, más eh, eh, folclórica, o algo mucho más tranquilo que lo que en teoría prometían los Beatles, ¿no? no, nosotros nos parecía que sabíamos que estaban teniendo mucho éxito en esa época haciendo conciertos en los Estados Unidos. Eran los primeros que consiguieron meter en un concierto a unas 60.000 personas dentro de un sitio donde se jugaba nuevamente al fútbol y cosas de eso, ¿no? Y no se había hecho hasta ese momento. Es más, no había amplificadores para tanta gente y era muy difícil el amplificar lo que ellos trataban de hacer. Claro que entonces se debió de inventar lo que las mujeres gritaban, ¡ah! Y la música ya prácticamente no se oía, que es lo mismo que ocurre en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, como les dieron un equipo que yo calculo que eran de 600 vatios para todo el grupo, pues claro, cuando llegaron los amplificadores, que eran de la marca Bosch, que eran buenos, pero eran de válvulas, no se habían inventado transistores entonces, pues los pusieron a tope. Y tú que tocas la guitarra sabes que si pones un amplificador a tope, la distorsión es segura. Segura. Entonces, sí, pero a ellos no les importó. ¡Se la vio ya! ¡Ah! 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 Todos gritando, ¿me entiendes? Nosotros, los que conocíamos sus temas, sabíamos lo que estaba cantando, pero los que no decían, ¿de qué va esto? O sea, por eso tampoco le dimos una excesiva importancia en esos momentos, pero a medida que se han ido cumpliendo los años de aquel acontecimiento que fue el 2 de julio de 1965, exactamente a partir de los, ya han pasado el 60 aniversario y todo, o Sí, sea, sí, se va a claro. pasar el 60 aniversario de esa actuación. Y le han dado, los medios le han dado mucha publicidad y mucha importancia, son los que le han dado esa importancia. Claro, claro. Y bueno, Tú eras el niño con barba, ¿no? bueno, yo entendí que efectivamente me decían eso, porque es verdad que pasaron delante de mí y lo que cuento que se volvió por McCartney a los demás y tal, y me señalaba a mí. Y interpreté que me estaba diciendo eso, porque el otro día me comentaba Lucas, que no está con el grupo, ya pero inició conmigo también el grupo, y él estuvo como 10 años en el grupo, y me dice, pero tú qué vas a saber que te estaban diciendo en inglés una expresión como esa de un niño con barba. Digo, hombre, exactamente no sé, pero yo creo que es lo que me dijeron, porque se reían con el comentario de él y me señalaba a mí. O sea que algo así tuvo que ser, otra cosa no pude decir. Y bueno, pero bueno, eso era una anécdota y verlos de cerca como yo pude verlos a 1 metro de distancia es la única vez que ha ocurrido en mi vida con ellos. Claro, Y exactamente. sobre todo que luego no han vuelto de manera colectiva, nunca volvieron, aunque individualmente sí han. John Lennon compuso aquí una canción en Almería y tal, y, Sí, en es fin, verdad, es verdad, es verdad. y que han venido también alguna vez, ya no les vi, pero o sea que ellos acabaron siendo unos enamorados de. Es más, cuentan que John Lennon, sabiendo que habían actuado con nosotros, eh, pues cuando estaba en Almería, eso que cuento, que fue como un año después, nosotros empezamos a hacer ya música instrumental y tal, 1 o 2 años después, fue en el 67 cuando él vino ahí. Y entonces dice, anda, pequeñiques, pues si estos actuaron con nosotros.
No, pues no lo hacíamos los chavales. Entonces pidió unos discos nuestros y ya estábamos, habíamos hecho el hilo de seda y todo eso y tal. Y dice, conseguirme todos los discos que hayan grabado estos y tal. Y se los llevó. Y eso lo cuenta la revista Power de Inglaterra, cuenta esta anécdota. Y nosotros no nos volvió a decir nada a nosotros y no sabemos ni qué hizo con los discos ni Pues qué es lo coger que ideas. le Seguro que pareció. coger ideas. Seguro que Pero coger las ideas le gustaban, ¿sabes? Sí, sí, seguro, seguro. Oye, Ignacio, claro, son muchísimos años trabajando con músicos, con artistas, con cantantes de todos los estilos. No sé si tienes alguna lista de experiencias de haber conocido a músicos verdaderamente que te hayan marcado impresionante. Es decir, yo sé que has trabajado con Mira, Rocío Jurado, por ejemplo. Mira, mira. los hay con fotos y todo, porque ahora te enseño el Ah, que tienes otro ahí. Es verdad. segundo libro dice No conocía Pequeñiques, el otro, pero ese no lo conocía. Sí, sí, sí. 65 años sobre los escenarios. Y es que este lo presenté el año pasado Vale, en vale. la Torre de los Lujanes, ahí en la Plaza de la Villa de Madrid. Ahí presenté este segundo libro. Y igual que en el primero, que supongo que lo tienes ya, Sí, el primero sí pues conozco. Sí, sí, sí. también hay un montón de fotos. En la parte final hay muchas fotos. También hay fotos de cada año, de las actuaciones y actividades de cada año. Aquí está una foto de las GAE, pero hay muchas fotos en diversos y tal. Y claro, hemos actuado también con Los Pecos un verano, con Rocío Dúrcal también en un verano, con Sergio Estivali un par de años, yo toco el bajo con ellos, y con Albert Hammond estuvimos también otros 2 años. Y, y bueno, pues han sido todas experiencias porque, claro, hemos tocado las composiciones que ellos hicieron, por ejemplo, Manuel Alejandro para Rocío Jurado, yo interpreto esas canciones Señora, y, señora. Maravilloso. y sí, esa también, y que además las conservo todavía las partituras que me dieron para que interpretara de los temas. Las tengo guardadas en una carpeta. Hombre, no me No extraña. las he vuelto a tocar porque no lo he necesitado, pero sí tengo todo ese historial guardado. Y bueno, pues son experiencias. Y luego pues he acompañado con la armónica también a algunos otros músicos en estudio y lo que sea. Y todo lo he hecho no por dinero, lo he hecho principalmente porque me apetecía. Cursaboy, que no sé si te suena, que es, le dicen el rey del silbido. He hecho cosas, incluso actuaciones con él, tocando de los temas que él suele hacer con sus silbidos y yo con la armónica. Y han quedado cosas muy bonitas. El asunto es que, claro, a pesar de toda de lo poliédrico de tus vocaciones, en lo musical siempre se te ha asignado el rol de bajista. Sí. Em, ¿Por qué el bajo y cuál fue tu formación? Mira, yo entré a Pequeñiques tocando el piano, Ajá, pero entonces se nos daba la circunstancia de que, y también tocaba la armónica, pero se nos daba la circunstancia de que donde íbamos a actuar casi en ningún sitio había pianos. Y los pianos electrónicos que se transportaban nacieron más tarde. Con lo cual, dice, bueno, pues, ¿y por qué no tocas otro instrumento que no sea necesario y que sea más seguro lo podamos llevar? Y entonces, ¿qué nos faltaba? Pues los músicos de Elvis Presley y todo lo demás, todo el mundo tocaba el bajo ese grande y tal. Y por eso, pues yo empecé sin tener ni idea, empecé a trastear con el bajo y empecé a tocar. Cuando ya aparecieron los bajos eléctricos, exacto. uno de los primeros que toqué fue hacia el año 62 o por ahí, que eran los Houston, que había, porque aquí no llegaban los americanos, los Fender y estos todavía no habían llegado. Ajá. Y entonces, pues tuve alguno de estos, alguno con... En el primer disco del año 61 ya aparezco con un bajo con cuerpo, que tiene cuerpo interior y tal o cual, y resonancia propia, y que era custom. Pero ya después, un poquito más adelante, cambié el modelo por uno de cuerpo macizo, como los que hacía con el Fender. Y ya digo que los Fender no, pero es que tuvo un regalo también de una actuación que hicimos
en el domicilio donde estaba aquí en esos momentos Juan Domingo Perón, el que había sido presidente de Argentina, y por esa actuación él nos facilitó el bajo que todavía conservo, que digo que es el primero del modelo Jazz Bass que entró a España, porque ya había entrado algún Precision, de la marca Precision, también de Fender, que fueron los primeros que construyó. Fender construyó esos bajos hacia el año 46-47, después de haber construido y haciendo famosa la Stratocaster y otras guitarras Sí, que exactamente. fabricaba, ¿no? A continuación, la medida de los 34 pulgadas del mástil y todas estas cosas, todo eso se le ocurrió a él. Fue realmente Leo Fender el creador del bajo eléctrico y se han hecho multitud de marcas, modelos y tal, pero todos tienen una parecida a las que hacía Leo Fender, de forma y tal, ¿no? Y luego ya hay muchas variantes porque hay otras que es para llamar la atención, con Claro. brillos, con formas raras y tal y que cual. Pero ninguna compañía, sea, sea japonesa, sea de Corea, fuera de tantos sitios donde fabrican, México y tal, ninguna les falta un modelo parecido al Jazz Bass. Y yo me precio, yo tengo dos Jazz Bass. Uno que de entonces, del año 63, que es de los primeros entrados aquí, el primero que entró aquí, de esa marca, de ese modelo, y tengo otro comprado en la base de Torrejón en los años 80 también, y que funciona perfectamente, equilibradamente y todo, ¿no? Una de las pegas que tienen es que pesa mucho. Claro. Para colgar acaba pesando mucho. Y hay otros ahora que hacen más ligeros. Claro que pasa lo mismo que con los pianos. Los pianos que tienen mejor sonido son los de gran cola, que son los más difíciles de mover. Adelante. Y algo Y los más caros, imagínate, me estás diciendo que en muchos sitios no tenían piano porque entiendo que el piano era un lujo en aquella época. totalmente. Era un lujo, claro. Entonces, pues era muy difícil de actuar con piano y por eso tuve que pasarme al bajo. Pero el bajo es un complemento. Por cierto, de otras actividades que no te he hablado, aquí tienes otro libro escrito por mí. Ya lo sé, ya lo sé. Un alma viajando por la cuarta dimensión. Es que si tengo que hablar de tu bibliografía y de tus temáticas, tengo que hacerte un programa especial de un Es directo. igual, tú a lo que quieras, pero que este no habla de música. Ya, ya, Lo ya, hice ya lo sé. porque yo escribí muchísimos artículos probando instrumentación para músicos, no solamente de bajos, que probé muchos y muy buenos, que me los iban dejando las compañías que los distribuían aquí, pero también de teclados, del Hammond último modelo de la época que lo escribí, de otras marcas también, de los Casio y de los, en fin, de tanto, yo hice banco de pruebas, como se dice Sí, sí, entonces, sí, sí, exactamente. escribí, escribí muchos y sobre mesas de mezclas, micrófonos, pedales de efectos, y los, he escrito muchísimo. Y entonces me dio, como yo estaba en contacto con las nuevas tecnologías de los últimos modelos que aparecían, pues me dio por escribir un libro de ciencia ficción que se trasladara y se traslada este libro al año 2045. Un alma viajando por la cuarta dimensión. Y Y en el 2045, Ignacio, es decir, está escrito. dentro de 20 años, ¿qué papel? Yo no lo he leído, pero a lo mejor me estoy aventurando, pero no quiero A lo despotricar mejor te tampoco. encantará, a lo mejor te encantará porque muchas de las cosas que describo ahí, que lo presenté en el 2016, muchas de las cosas como los coches de hidrógeno y todas estas cosas que explico ya allí, se están desarrollando ahora. Es que te iba a preguntar por la inteligencia artificial dentro de 20 años. ¿Eso tú crees que de cara a los músicos nos va a quitar algo? Muchísimo. Sí, sí. De hecho, hay programas como el que llaman Suno, que hay muchos más. Hace estudio y hay muchos programas de estos que no necesitas más que un teclado para escribir la letra, decirle qué tipo de canción quieres, estilo, qué ritmo y tal. En fin, cuatro cosas más. Y ya te aparece una canción totalmente hecha por la inteligencia, supuestamente, en el que los músicos no existen, en el que canta o la que canta tampoco existe y lo canta perfectamente el texto que tú le has dado y encajado a ritmo, según el caso, y que has escrito con el teclado de escribir. No le has hecho una partitura musical. Entonces hay muchísima gente que efectivamente está registrando canciones de este estilo
que son muy el que las GAE mismo no sabe si están hechas por inteligencia artificial o no. Claro, Y hay muchísimos gente que no son músicos, que son aficionados a la informática, que hacen estas cosas sin saber realmente música. Ellos mismos que lo hacen están sorprendidos por lo que consiguen, lo registran y cobran lo que no cobran los músicos. Y entonces, ¿para qué quieres un músico de verdad estudiando tantos años? Y para, o sea, pero es que esto no se puede controlar, porque si dijéramos que la inteligencia, es que hablan de la inteligencia artificial, no, perdona, son las inteligencias artificiales, porque viene por varios caminos, o sea, no todo es un solo programa. Hay varias compañías que crean programas de esto, que realmente es el desarrollo de algoritmos. Es que ni siquiera son unos patrones musicales, son algoritmos matemáticos. Debes de saber que la música, lo que es las partituras, es una relación matemática. Tiempo y situación de las notas y todo lo demás, en fin, los diferentes efectos, están todos controlados matemáticamente. Pero los sonidos también, porque los sonidos se componen de lo que es la nota fundamental y de los el armónicos. fenómeno físico armónico, exactamente. Es que es un paquete entero con los armónicos junto a la nota fundamental. Pero los armónicos pueden ser y tienen a su vez subarmónicos que forman parte de ese paquete. Y por ejemplo, si un instrumento como el teclado está dando el do de la cuarta Sí, sí, sí. eh, escala, lo que sea, esa misma nota la interpreta una trompeta y no suena igual que el piano. O lo interpreta un cello y no suena. ¿Por qué? Porque el paquete de armónicos y sus armónicos que llevan a la nota fundamental son diferentes para cada instrumentación. Exactamente. Pero todo eso lo sabe también las Las inteligencias artificiales. Y eso en 20 años, claro, tú escribiste esto en 2016. Ahora mismo estamos a 20 años de aquel 2045 que nos, que ¿dónde nos puede llevar? ¿Tú vaticinas o crees ahora, bote pronto, rápidamente, que la profesión de músico pasará a ser alguna artesanía de estas como que las que se están perdiendo o que se perdieron en su momento? ¿O qué papel le das tú al músico de dentro de 20 años? Mira, eso se ha planteado muchas veces y no ahora, ya hace tiempo. Y por ejemplo, los instrumentos clásicos en las orquestas clásicas, que interpretan todo a mano con sus partituras y tal, eso no está al alcance de la máquina, al alcance del humano. Y para llegar a ese nivel necesitas hacer unas clases. Otra cosa es que los que se molestan en hacer muchos estudios dentro de donde dan estas formaciones, que te consigues meterte en una orquesta de esas y que además te paguen porque tú tienes que vivir de algo. Y claro, si no vives de la música, tienes que buscarte otros trabajos. Y ahí es donde está la selección. A lo mejor no depende de tu calidad, sino depende de otros factores que no eres tú. Es más, cuando se hacen conciertos actualmente para lugares donde se hacen esos conciertos, se prepara un equipo para ese concierto y cuando se acaba ese concierto ya no continúas en el grupo. Ya, Ya te llamaremos, la famosa frase de ya te llamaremos. Pero tú no quedas enclavado como antiguamente, en la que plantilla, algunos te hacían hasta oficial para el resto de tu vida. exactamente. Y la gente se echaba ya, dice, bueno, ya aquí ya me las apañaré. A vivir, Que ahora no funciona así. exactamente. Oye, y volviendo a lo del bajo, que me quedé con la ganas de preguntarte, ¿qué referentes tenías tú cuando empezaste trasteando con el bajo? ¿En quién te fijabas y en quién te fuiste fijando en cuanto a bajistas de tu época? Porque, por ejemplo, en mi web, en esta web de Chalaura, donde va a salir esta entrevista, hemos entrevistado a Carles Benavent, un grandioso bajista de los mejores que ha tenido España. Sé de quién es. ¿Y en quién te ibas fijando tú y en quién te ibas fijando después, al principio y luego ya más adelante, en cuanto a bajistas? Piensa que en la época de que me hablas tú, que yo iniciaba con estas cosas, Eras un pionero. es que en España no había mucha gente con quien te pudieras fijar. Por eso te pregunto, es que yo alucino. Carlos Benavent empezó como 10 años más tarde que yo lo hice.
y yo le voy a empezar al principio y me digo, este chico va destacando, está bien y tal. Y creo que me comuniqué incluso con él y él creo que sabe quién soy yo. Pero bueno, o sea que efectivamente era muy difícil porque no lo veías. Veías en la televisión, sí, cuando empezó la televisión, que yo más o menos la tuve en esa época también, pues algunos programas que se daban de jazz, algunos, y veías a la gente haciendo esas cosas, pues mira, pues no está mal, no está mal. Y depende de quién fueran, cuando eran gente buena que lo sonorizaban adecuadamente, pues escuchabas el bajo, Claro, porque luego en otras sonorizaciones el bajo quedaba desplazado y no se lo sonaba casi nunca. claro. Y esto también ha sido otro rollo. Y Televisión en eso aprendió que la mejor manera de evitarse complicaciones era utilizar el mismo sonido que se había grabado ya en los discos y que luego encima el intérprete interpretara eso. Eso solamente se ha hecho en España. En Estados Unidos nunca se fue consentido y en México tampoco y en Inglaterra tampoco, porque, por ejemplo, cuando hay un teatro musical, pues ahí contratan músicos de verdad, no admiten que se pongan la lata, Claro. ¿eh? Para quitar. Tiene que ser al natural. Y eso, pues claro, tiene muchas responsabilidades técnicas y tal. Y Esto enlaza con lo que decíamos de la inteligencia artificial y eso es un poco la ética de cada programador y la ética de cada productor. Es decir, aquí vamos a poner una música con los músicos y le vamos a tratar bien a los músicos. Aunque existan las inteligencias artificiales que me hagan que con que ponga una pantalla y ponga la música, vale. No. las Esto, últimas actuaciones, estas que hemos hecho en octubre en estos teatros de Bilbao y de Santander, una de las cosas que me ha maravillado es el equipo técnico que teníamos detrás, que teníamos como 10 personas detrás, ¿eh? Aparte de los 8 músicos que íbamos y las chicas haciendo coros. Y atrás había casi otro tanto de gente. Pues lo bueno es que en estas actuaciones yo no he tenido que llevar amplificador. O sea, ni siquiera llevaba un monitor de estos que pesan 17 kilos sí, y sí. tal, y para tener un poco de monitor y poder tocar. No, no, ahora todos llevábamos monitores individualizados. Entonces yo, con solamente llevar la guitarra abajo y la armónica, yo enchufaba el cable de mi guitarra en la entrada de línea de que ellos me proporcionaban y el sonido del bajo me lo daban en mi monitor. Digo, oye, ponme de mi sonido, por supuesto, porque si no te escuchas No, no cierto. tocas bien. Eso es lógico, ¿no? Igual que se ponen chivatos los cantantes, porque si no se escuchan ellos, no aciertan a entonar. Y bueno, y además digo, no me pongas batería, que la tengo al lado, ponme del teclado, más del teclado, que lo tengo tan lejos, están en medio de las guitarras, no, no entero, me puso más teclado. Algo de metales que está al otro lado de la batería. En fin, yo me hice mi selección porque teníamos una mesa de mezclas dentro del escenario. Había en un lado la mesa de mezclas de solamente los monitores individuales para cada músico y al otro lado había una mesa para controlar las luces, solamente las luces. Y luego había la mesa principal que estaba al final del público y tal, que es la que controlaba el sonido y que salían en las torretas estas del escenario, que eran grandes, y claro, el sonido que daban al público no era el que escuchábamos nosotros, Claro. pero nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo más o menos, ¿no? Y así es como se organiza ahora, porque con ese sistema se evitan pitidos y tal, las mezclas que se mezclan unos micrófonos por otros, y en fin, lo tiene un poco más controlada la cosa. Y Y, todo funciona. y permíteme insistir. Mm, ¿Qué nombres de bajistas o qué bajistas tú has visto que Buah, te... es y- que muchos han dejado de tocar, de los que he visto, y a mí me han maravillado muchos. Y vamos, yo de todas maneras, en mi segundo libro, tengo al final del libro, tengo una serie de nombres de gente a la que sigo yo. Ajá. O sea que no solamente que yo me haya quedado en el terreno aquel, no, no. Es que menciono a una serie de músicos que yo estoy escuchando por internet, por ejemplo.
hay uno de los que me maravillan ahora mismo, que es Jacob Collier. Jacob Collier, no sé si lo has escuchado tú, que toca también el bajo muy bien, que lo toca muy bien, tanto el alto como en guitarra, lo que sea. Toca la guitarra, toca el piano maravillosamente, toca el piano muy bien, canta genialmente, toca la batería que no te lo puedes creer, y el chaval tiene alrededor de los 50 años y controla el escenario a lo bestia. Bueno, pues yo tengo unos nombres aquí de gente a la que sigo, pero esto está publicado al año pasado, Ajá. cuando presenté el libro. Actualmente, bueno, ya te digo, a mi maravilla Jacob Collier, y tiene por internet montañas de cosas. O sea que, Pues para terminar, nos tienes que recomendar, cuéntanos los libros que tienes, porque es que yo creo que ya me los tienes que decir por lo menos los que tengas más a mano ahí, que digas, mira, recomiendo esto. bueno, recomiendo los dos de Pequeñigues, que enterarás muchas cosas de nuestra pericia, de con quienes hemos estado, tienes fotos también. Y por supuesto que nada tiene que ver, todos son de Ediciones Atlantis, que están en Aranjuez, es donde me hacen estos libros, y este de un alma viajando en la cuarta dimensión, que se traslada todo el contenido al año 2045. Y, y bueno, pues hay cosas aquí sorprendentes, como te digo, porque se están empezando a cumplir ahora. Habla de los robots y tal, andando ya por la calle y todo, y haciendo sus servicios, y todas estas cosas que todavía no están ocurriendo, pero van a ocurrir. Habla aquí de las nuevas telas que hay para la gente, que incluso puede cambiar de color, simplemente con que le des a un botón te cambia de color el traje, sin quitártelo, y eso ya existe para esa época. Y bueno, pues que hay diferentes historias que se cumplen, se van cumpliendo. ¿Te gusta también la astronomía? Bueno, sí, ahora mismo estoy haciendo, que hoy he hecho otro capítulo como tú, que lo he hecho por Zoom, antes que al tuyo, y como continuación al que hice la semana pasada, pero que este que he hecho de continuación ya es el programa 66, 65, 65, sí, 65. Y bueno, pues que también funciona. Claro, Y claro, que, claro. Si es que, porque toco varios temas, y es que la vida es para que lo que te gusta, pues lo intentes desarrollar. Y exactamente. yo no es que soy sabio, es que yo intento también informarme, y además de fuentes que sean más o menos, que crea que son reales. Porque es que hoy hay muchas informaciones que llaman el fake news, o sea, que no son reales y que la gente se inventa. Claro. O sea, que las fake news. Exactamente. Es los fake news, tú lo has dicho. Y eso es, o sea, que la verdad, lo que llevo a la conclusión, que lo que te guste, vayas a por ello. Hasta la cocina. Y entrar hasta la cocina y quedarse, sobre todo, con la conciencia tranquila de que lo has Y intentado. experimentar, aunque tengas que tirar algunos platos, pero al Exacto. final consigues hacer otros buenos. Exactamente. Don Ignacio Martín Segueros, muchísimas gracias por su biografía, por su dedicación y por su tiempo en esta horita que hemos estado charlando. Y que haya muchos bolos, ¿eh? Que te sigamos viendo por ahí en los escenarios. No, a mí los bolos me dan igual. Que, que haya mucha vida, más que los bolos. Los bolos es lo de menos. Exactamente. ¿Eh? Y que haya mucha ilusión por lo que haces. Un Pues abrazo. eso, con Pablo, pues lo mismo digo. Un abrazo. Que vaya muy bien. Venga, igualmente para ti.